Comienza en Colombia lo que llaman la puja, la discusión. Comienzan las mesas de conversación sobre lo que sería un incremento del salario mínimo legal vigente, el mínimo legal vigente para los trabajadores colombianos a partir del año entrante. Pero termina un año con alzas. Como lo señalamos en notas anteriores, quienes crean que 200 pesos en galón de gasolina son insignificantes, cuando el galón pasa de 10.000 pesos, tiene un impacto en la canasta alimentaria. Y ahora ya existe esa teoría de la mayoría de comerciantes y comercializadores, que como la gasolina sube y el transporte también, que entonces le aplican ese incremento a la canasta de alimentos. Está pasando lo que se temía en Colombia y está sucediendo lo que todos dijimos que iba a pasar en economía, y sobre todo economía doméstica, economía del hogar, que es el presupuesto de muchas familias colombianas. Que el salario no alcanza para comprar mercado, que los servicios públicos son a veces impagables, que las tarifas son altas, que la comida sube por horas y el Estado no puede intervenir. El Estado no puede generar una actitud de invasión de la órbita privada, porque es un Estado que respeta el libre mercado, que respeta la inversión privada. Ese es el esquema, el régimen que tenemos. Pero el Estado falla y peca y no actúa en un tema que se llama regulación, que puede vigilar que se cumplan las políticas de precios, pesas y medidas. Eso no lo hace el gobierno nacional, y en cambio sí lo delega a alcaldes, que a su vez encomiendan la labor a los secretarios de gobierno de cada municipio, que no hacen absolutamente nada. Y la economía, que es un círculo virtuoso, se vuelve vicioso, porque nadie hace nada, porque todos se quejan, porque la actitud es contemplativa frente a la ola especulativa en el país. Y el pueblo colombiano está anestesiado. Casi que nos acostumbramos a que suban las cosas permanentemente, sobre todo elementos de la canasta familiar. Entonces tenemos a corto plazo un pueblo desnutrido, mal alimentado, que come cada día menos, pero que se llena más por el costo de la canasta alimentaria y porque las cargas impositivas, la que se aplicaría el año entrante, que es el contexto macro de una reforma tributaria que tendría repercusión hacia adelante en alimentos de sectores populares, de consumo popular también. Y el año entrante deben subir paralelamente o deben incrementarse los costos de la CPM y la gasolina. Son dos elementos fundamentales para la economía y para el transporte del país. Son sectores estratégicos: transporte, alimentos. Y quieranlo o no, siempre ligan el incremento de la gasolina con la inflación. No se ha podido. Y todo sube como un taxímetro diabólico. Sube, que sube y sube. De manera que el gobierno tendría que revisar, no sé si un modelo de concertación con sectores productivos, esas políticas de precios, porque escuchamos que la pandemia dejó estragos en sectores económicos y que el sector avícola y pecuario está muy afectado. Todavía se quejan y hay aumentos. Los alimentos para la industria avícola son importados. Muchos alimentos para el consumo humano son importados. Colombia no tiene seguridad alimentaria, no es autosuficiente en producción y eso preocupa. Entonces comenzamos un diciembre en torno del pesebre, de las verdades de fe, del nacimiento del Mesías, con una mezcla de alegría y de viacrucis, con una mezcla de jolgorio y entusiasmo porque pasamos y acaba un año, pero con el peso de los incrementos de los elementos básicos de la canasta familiar. Y ahora la gente, en medio de la euforia, no siente, y tal vez los escuchamos decir, que compran al precio que sea y como sea. Pero en enero
tendremos un mes de lamentaciones. Costo de la canasta escolar, costo de la canasta familiar y otros costos importantes. De momento, pasemos esta temporada de diciembre, comienzo de temporada, la noche del homenaje a la Virgen, que llaman la noche de las velitas, con todo lo que el pueblo suele hacer, los excesos de trago y comida. Pero la profundidad es de fe, de significado de fe, homenaje a la Virgen. Vivamos la natividad de Cristo en paz, en familia, en armonía, en los hogares. Hagamos la transición al nuevo año con fe y esperanza, con esa fe sismo resistente. Pero luego revisaremos el presupuesto familiar, la economía familiar. Y el contexto macroeconómico lo podemos dejar a los grandes analistas. Pero queda uno perplejo ante tantos incrementos y ante tanto silencio de un Estado que no hace el papel de regulación. El Estado es incapaz de regular. Deja al ciudadano indefenso, que el mercado lo manosee, lo manipule. El ser humano, el colombiano, es un objeto del mercado. Es un elemento de consumo, es un código. Es el que gasta. El vendaval de ayer nos dejó una experiencia de tantas que hemos vivido en materia de furia de la naturaleza. Primero, que el cambio climático es en serio. Segundo, que el clima cambia como el temperamento del hombre, de sol a oscuridad y luego vendaval, temporal, rayos y truenos y muchos daños. De pronto no conocemos el nivel de afectación de las vías terciarias de los municipios. Hay veredas con vías que literalmente desaparecieron en la cordillera, Génova, Córdoba, Pijao, Buenavista. No tienen capacidad los municipios. Parece que la maquinaria amarilla no alcanza para cubrir tanta emergencia en el sur, centro y norte del departamento. Y nadie en la asamblea que va a extras desde hoy, no sé para qué, pero va a extras, ha dimensionado lo que falta de combo de maquinaria amarilla. Falta más capacidad de respuesta del gobierno departamental, que es un apoyo. Los municipios tienen un cargador, una volqueta, pero en un día, como el caso de Córdoba, como los casos de Pijao, en un día puede registrar cada municipio 20, 30 derrumbes en diferentes vías. Y eso es un problema de marca mayor. Primero tienen que habilitar la vía principal para emergencias. Pero este invierno, que lleva 22 meses, va a continuar. Y va a generar más problemas. Por fortuna, hasta ahora hemos sorteado esas dificultades, la inclemencia del tiempo, la arremetida de la naturaleza. Hay que estar muy atentos y vigilantes en la prevención. Hay algo que aprendimos en Colombia y que los gobiernos territoriales y el gobierno central tienen muy bien: la gestión del riesgo, la cultura de la prevención. Que estos días de reencuentro familiar, de integración, de fraternidad, de natividad, de Pascua, de paso que vienen, sean también un paso a una vida nueva, sin sobresaltos. Un buen día para todos. Superar esta dificultad.